ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a todos los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no crees. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. ¿Verdad? Los ausentes, que bueno, que nos regresaron bien. Nos encontramos ya en el segundo domingo de Pascua, o también conocido como la Divina Misericordia. Con este domingo se concluye la octava de Pascua. Durante estos días hemos estado reflexionando sobre algunos pasajes sobre la resurrección de nuestro Señor. En este domingo, las 3 lecturas que hemos escuchado concluyen con una idea básica: la comunidad cristiana debe aparecer como signo de Cristo resucitado. La Iglesia precisamente surge de la resurrección del Señor y nace del bautismo en el Espíritu Santo, como nos anuncia hoy el Evangelio. ¿Cuáles son algunos rasgos de la Iglesia que es signo de Cristo resucitado? En la primera lectura aparecen 5 rasgos que tal vez nos pasaron desapercibidos, pero que ahí están presentes. La primera característica es que la Iglesia es una comunidad de fe, porque
porque su vida se basa en la fe que tienen en el resucitado y que lo siguen profundizando a través de la doctrina apostólica. Segundo rasgo es una comunidad sacramental, porque aquellos que pues recibían la fe, recibían la enseñanza, participaban del bautismo, celebraban cada semana la Eucaristía y hacían oraciones, como ustedes comprenderán, y además habían recibido del Señor el don de la reconciliación sacramental. Tercer rasgo es una comunidad fraterna y solidaria entre ellos, con una admirable común unidad de bienes. Cuarto rasgo es una comunidad misionera de cara a los demás, que producía impacto por su testimonio y conseguía cada día más adeptos a la fe. Y quinto rasgo es una comunidad experta en dificultades, sabe lo que es sufrir en el camino de la vida. Es una comunidad que no ha visto a Jesús, sin embargo es una comunidad que vive en medio de un mundo hostil e indiferente a la tribulación y supera las dificultades desde la fe y la esperanza. Estos aspectos nos pueden servir a nosotros para revisar cómo va nuestra vida personal, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra comunidad parroquial respecto al seguimiento de Cristo y en nuestra vida pascual. Y gran misión y honor y responsabilidad de la Iglesia, de nuestra comunidad, es hacer creíble, presente y eficaz la resurrección del Señor. La misión participada de Cristo se expresa en la evangelización, es decir, en el anuncio de la salvación y en el perdón de los pecados. Hoy el Evangelio nos dice cómo al anochecer del día de la resurrección, Jesús saluda a sus discípulos diciendo: la paz esté con ustedes, y les muestra las manos y el costado como signos de su resurrección. Jesús resucitado lleva en su cuerpo las señales de su crucifixión, por eso les muestra las manos y el costado, y los discípulos al verlo se llenaron de alegría. Y Jesús les confía una misión y les da el poder de perdonar los pecados. Y así se los expresa el Señor: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí tenemos un fundamento bíblico sobre lo que es el sacramento de la confesión. A veces por ahí nos preguntan algunos hermanos que se separaron de la iglesia, ¿en dónde dice en la Biblia que los sacerdotes pueden perdonar los pecados? Y aquí encontramos el fundamento bíblico de que Jesús instituyó este sacramento en la noche de su resurrección. Esto es lo que nos dice la Iglesia Católica, esto es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Y la misión de los discípulos consiste en hacer llegar a los hombres el perdón de Dios, y este es uno de los grandes dones recibidos por la humanidad gracias a Jesucristo. La obra de Jesús ha sido una obra de salvación, y los discípulos no han de hacer otra cosa que continuar y llevar a término aquello que Jesús inició. Después de la aparición del Señor, los discípulos, llenos de fe, de paz y alegría, salen de su encierro y buscan a Tomás, que se encontraba ausente, no sabemos por qué motivo, para darle la noticia: hemos visto al Señor. Tomás cometió un gran error al alejarse de la comunidad y no tuvo la oportunidad de experimentar la primera visita del Señor resucitado. Algo parecido sucede a los hermanos que salieron de vacaciones esta semana, ¿verdad? Y espero hayan celebrado la Pascua en otros lugares, pero bueno, a veces nos pasa lo mismo que Tomás, que no creemos que Jesús ha resucitado. Necesitamos pruebas tangibles de que pasó aquello. Y para el que ha visto y oído es fácil creer, pero para Tomás, que no tuvo esa experiencia, no le es fácil creer. Por eso dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Dice el Evangelio que a los 8 días Jesús, nuevamente los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada,
Y Tomás, ahora sí, estaba con ellos. Y Jesús se presenta de nuevo en medio de ellos e invita a Tomás a dar un salto de fe. Dice Jesús a Tomás, pues aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás responde con aquella frase que algunos decimos en voz baja cuando el sacerdote alza el cuerpo o la sangre de Cristo: Señor mío y Dios mío. Palabras que hablan de una profesión de fe de aquel hombre pues que tuvo esa experiencia de Jesús resucitado. Y Jesús dice esta hermosa bienaventuranza: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Seremos de esos dichosos? Espero que sí. Y San Pedro nos decía en la segunda lectura que solo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, solo aquel que es capaz de amar, puede vencer al mundo. ¿Por qué a algunos nos cuesta tanto trabajo creer de verdad? ¿Será por falta de amor? ¿Por miedo al riesgo? ¿Por falta de compromiso y de generosidad? Si nosotros creyéramos a nuestros padres, al cónyuge, a los hijos, a los amigos, al Papa, a los obispos, presbíteros, ¿cómo sería realmente nuestra vida? Hoy se nos invita a aprender a vivir como una verdadera comunidad de fe en Cristo resucitado. Digamos a papá, a mamá, al hijo, al hermano, también en estos días hemos visto al Señor, pero no con palabras, sino con nuestras buenas obras. Hoy también en la Iglesia pues se nos invita a reflexionar sobre esta devoción de la Divina Misericordia. Esta devoción surge a partir de un diario que escribió Sor María Faustina Colhuasca, que se llama Diario de la Divina Misericordia en mi alma. Es un tabiquito como ¿verdad? Más o menos, tal vez ya cambia un poco la edición, pero fue de los primeros textos que salieron. Y bueno, este texto nos habla precisamente sobre esta devoción a la Divina Misericordia, que después propagó el Papa San Juan Pablo II en un documento que se titula Sobre la Divina Misericordia, que escribió el 30 de octubre del año de 1980, para seguir difundiendo esta devoción. Y hay unas palabras en este diario, no las voy a retomar todas porque si no me voy a tardar más en la misa, pero que ojalá ustedes reflexionen en este día. Dice Jesús a Sor Faustina: el alma que confíe en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. Yo soy el amor y la misericordia. Quien se acerca a mí con confianza recibe mi gracia con tal abundancia que no la puede contener y la irradia sobre los otros. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. ¿Cuánto me hiere la falta de confianza? Mi corazón sufre, pues las mismas almas consagradas desconocen mi misericordia y me tratan con desconfianza. Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción, agota mi misericordia. Aunque el alma sea como un cadáver en plena putrefacción y no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios sí lo tiene. Por los pecadores bajé a la tierra y derramé toda mi sangre. Los mayores pecadores podrían convertirse en grandes santos si confiaran en mi misericordia. Encuentro mis delicias santificando a las almas. Los mayores pecadores tienen particular derecho a mi misericordia. Es para mí una alegría cuando acuden a mi misericordia. Les colmo por encima de su esperanza. Di a mis sacerdotes que los pecadores empedernidos se derretirán a causa de sus palabras cuando hablen de mi insondable misericordia y sobre la compasión que mi corazón tiene para con ellos. Yo no puedo castigar al que confía en mi misericordia. Castigo cuando se me obliga, pero antes de venir como juez el día de la justicia, yo abro las puertas de mi amor y concedo el tiempo de la misericordia. ¿Y cuáles son las promesas a aquellos que propaguen esta devoción? Protegeré durante toda su vida a las personas que trabajen en divulgar mi misericordia, como una madre protege a sus hijos en la hora de la muerte.
No seré para ellas un juez, sino un redentor misericordioso. ¿Y cuáles son las condiciones para alcanzar esta promesa? 2. Primero, tener confianza en la misericordia de Dios. Y segundo, actuar con misericordia con nuestros hermanos, poniendo en práctica precisamente las obras de misericordia. Sobre el cuadro de Jesús misericordioso, Jesús dijo a Sor Faustina: dibuja un cuadro según me estás viendo con la invocación: Jesús, confío en ti. Quiero que se venere en el mundo entero. Los rayos que salen de mi corazón simbolizan la sangre y el agua que brotaron el día de mi sacrificio en la cruz. El pálido significa el agua que purifica las almas, el rojo la sangre que les da la vida. Prometo que el alma que venere ese cuadro no se perderá. Prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos, sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como a mi gloria. ¿Quién de los que están aquí presentes tienen en su casa el cuadro de la misericordia? Bueno, los demás, échenle ganas, ¿verdad? Si quieren que Dios sea misericordioso con ustedes, no dejen de tener y propagar esa devoción en su hogar, ¿verdad? No tiene que ser algo costoso, no como un cuadro así como este, ¿verdad? Que sea chiquito, pero que lo tengan cerca de su hogar. En cuanto a la fiesta de la misericordia, dice Jesús, debe celebrarse el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección. Ese día los sacerdotes deberán predicar a las almas mi infinita misericordia. Por eso me atrevo a hacerlo, porque si no en la noche Jesús va a venir a jalarme las orejas, me va a decir: ¿por qué no les hablaste de mi misericordia? Tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo en este momento. Y en ese día están abiertas todas las fuentes de mi misericordia. Deseo que esta festividad sea un refugio para todas las almas, sobre todo para los más pecadores. Y ojalá que aprovechemos estos días para acercarnos al sacramento. Si no lo hiciste en Cuaresma, porque no te dio tiempo, porque estabas en otra sintonía, pues ojalá que estos días te acerques nuevamente al sacramento de la confesión para recibir la misericordia de Dios. Tal vez hoy va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Pero de la semana pues podrás hacerlo si te das la oportunidad. Y dice: el alma que acuda a la confesión y que reciba la Sagrada Comunión obtendrá la remisión total de sus culpas y de castigo. Que el alma no tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la grana. Toda comunión recibida con corazón limpio tiende a restablecer en aquel que comulga la inocencia inherente al bautismo, puesto que el misterio eucarístico es fuente de toda gracia. Y sobre la hora de la misericordia, Jesús llamó la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, por ser la hora de su muerte. Nos dice en el diario de Sor Faustina: a las 3 de la tarde implora mi misericordia, especialmente para los pecadores, y aunque sea por un momento, contempla mi pasión, sobre todo el abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para todo el mundo. En esta hora no negaré nada al alma que lo pida en recuerdo de mi pasión. Sobre el rosario de la misericordia, dice el diario: por el rezo de este rosario me complace dar todo lo que me piden. Quien lo rece alcanzará gran misericordia a la hora de su muerte. Aunque sea un pecador empedernido, si reza este rosario, aunque sea una sola vez, logrará la gracia de mi infinita misericordia. Cuando los pecadores recen este rosario, llenaré su alma de tranquilidad y será feliz la hora de su muerte. No les afectará el temor, mi misericordia los amparará en esta última lucha. Si se reza este rosario delante de los moribundos, se calma la ira de Dios y su insondable misericordia se apodera de su alma. Cuando recen este rosario al lado del moribundo, me pondré entre el Padre y el alma moribunda, no como justo juez, sino como redentor misericordioso. Si el moribundo puede, mejor que rece el rosario. Si ya no puede, continúen rezando los que están con él. Esto es muy importante que lo sepan. A veces tenemos familiares pues ya en agonía en casa o a veces en los hospitales y no hay tiempo que un sacerdote, por los poquitos que somos, podamos asistirlos en ese momento. Entonces, ¿qué hacer? Pues encomiéndelo a la divina misericordia. Recen con ellos la coronilla
de la misericordia para que el Señor toque sus corazones y les conceda pues ese perdón de sus pecados y puedan gozar de esa misericordia de Dios. Los sacerdotes ofrezcan este rosario a los pecadores como el último socorro. Jesús promete conceder todo lo que se le pida, la conversión y una muerte feliz y en gracia, pero es necesario rezarlo con arrepentimiento de los pecados cometidos, humildad, perseverancia, devoción y confianza. Bueno, pues ojalá que esta fiesta de la misericordia sea una oportunidad para volvernos a acercar a los sacramentos, tanto a la confesión como a la misma comunión, y poder así pues obtener de Dios esa misericordia divina, tanto para nosotros como también para los demás. Que el Señor así nos lo conceda.